Un tiempo con Dios para meditar todo el día. No murmuréis entre vosotros. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 43. Y dice la palabra de Dios: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Por eso no murmuréis entre vosotros. Un texto, un título que mismo Jesús deja plasmado en su palabra. Pero Jesús les estaba diciendo aquí a los judíos que no murmuraran entre ellos. ¿De qué? Cuando vemos los versículos anteriores, vemos que ellos estaban murmurando acerca de Jesús, diciendo que habla que Él viene del cielo, pero luego no es el hijo de José, luego este no es el hijo de María y no es el que conocemos nosotros, el hijo del carpintero. Y en los evangelios nos muestra cuántas veces se murmuró acerca de Jesús. La palabra de Dios tiene muchas veces esta palabra murmuración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero hacia Jesús también hay bastantes veces que murmuraron. Cuando iniciamos el versículo 41, dos antes del encabezado de este tiempo con Dios para meditar todo el día, dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Había murmuración cada que Jesús hablaba la verdad. Había murmuración cada que Jesús extendía su reino, hablando lo que Él trajo del cielo a la tierra. Jesús vino a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Vino a predicar, vino a enseñar, vino a exponer, vino a mostrar, vino a darse a sí mismo. Y dejó gran enseñanza para que nosotros extendamos su reino aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de las buenas nuevas. Y cada vez que Jesús hablaba, la gente murmuraba. Se decían unos a otros, juzgando las palabras que Jesús hablaba. Pero ¿qué es murmuración? Cuando leemos que es murmurar, dice que es hablar entre dientes, manifestar queja o disgusto por algo, estar en controversia en algo, tergiversar las cosas, cambiar el rumbo de las cosas. Esto significa murmurar, y es lo que Jesús sabía, entendía que hacían con él. Y por eso aquí les dice a los judíos: no murmuréis entre vosotros, no murmuréis. Y es lo que Dios nos enseña hoy, una vez más, a no murmurar entre nosotros. Pero ¿de qué no tenemos que murmurar? Aquí Jesús estaba hablando a los judíos acerca de que no murmuraran por lo que las verdades que Él estaba trayendo, que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo, y Él era el que había descendido del cielo, que Él se había despojado de su deidad, que Él se había encarnado, se había hecho semejante a los hombres, no igual. Jesús nunca pecó, y nos enseña por qué tuvo que hacerse a semejanza de hombre para venir a cumplir la ley, morir en una cruz como hombre, y poder darnos acceso al Padre, a la vida eterna, porque Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador. Jesús todo esto lo explicó y la gente murmuraba. Pero hoy en día, ¿de qué es lo que Jesús quiere que no murmuremos? Primeramente de Él. No tenemos que murmurar, ni siquiera podemos usar su nombre en vano. No podemos murmurar acerca de las verdades de Dios. Y el mundo habla sandeces, habla bobadas, habla lo que se le ocurre y dice cosas a través de un corazón dolido, de un corazón lastimado, de un corazón que muchas veces ha sufrido y que siempre culpan a Dios de su vida. Mira algo hermoso que encontré hablando acerca de la murmuración, que tiene que ver con la queja. Porque una de las cosas que aflige o duele al corazón de Dios es que sus hijos murmuren. Él conoce que todos murmuran, pero sus hijos es como uno como padre.
Uno sabe que muchos pueden hablar de nosotros, pero que nuestros hijos hablen de nosotros como padres, eso duele más. Y es lo mismo que pasa con el corazón de Dios. Y en Judas capítulo 1, versículo 16, dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mira este versículo. Primero, ¿hacia dónde quiere Jesús que no murmuremos? Primero, hacia Él. Segundo, hacia su iglesia. Este versículo de Judas 1:16 está hablando hacia la iglesia. Y aquí esta palabra quejumbroso, mira lo importante, en el griego es una palabra compuesta. Y la primera palabra significa culpar. Y la segunda significa su suerte en la vida. Estas dos palabras tienen que ver con la palabra quejumbroso, culpar y su suerte en la vida. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que se queja, una persona quejumbrosa, una persona murmuradora, es aquella persona que culpa a otros por su suerte en la vida. Y es de lo que vengo hablando. Culpan a Dios por todo lo que les pasa. Y la pregunta siempre es: ¿dónde está Dios? Si existe Dios, ¿por qué permitió que mi madre tal? Si existe Dios, ¿por qué permite hambre? Si existe Dios, ¿por qué permite violaciones? Si existe Dios, ¿por qué vivo así? Si existe Dios, ¿por qué perdí mi hogar? ¿Por qué perdí mi trabajo? Si existe Dios, ¿por qué estoy enfermo? Si existe Dios, y tenemos una cantidad, o el mundo, el que está apartado de Dios, tiene una cantidad de preguntas, y todo es ¿por qué? Y si existe, entonces ¿por qué? Pero no se dan cuenta, no han entendido que el resultado de nuestra vida, la culpa la tenemos nosotros y no Dios. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando sentado ahí en el trono de la gracia, igual cuando su Hijo estaba muriendo por nosotros, siendo crucificado, estaba en el mismo lugar en el que nosotros también hemos pasado por dificultades. Dios Padre no se ha movido de allí del lugar. Mira qué hermoso es esto. Y esta palabra abre mucho mi entendimiento para ver el por qué tantas personas realmente viven sus vidas como las viven, y cuando ven los resultados de la misma, entonces culpan a otros. Primero a Dios, segundo a la iglesia. Es lo más triste, ver entre hermanos, entre cristianos, que haya murmuración. Mira esta palabra: culpan a otros por su suerte en la vida. Lo que viven creen que fueron los demás los que hicieron que ese fruto floreciera en su vida, y no es así. Nuestro fruto es resultado de lo que nosotros mismos hacemos, de lo que nosotros mismos vivimos, de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Mira qué sorprendente es esto, que cómo las personas toman decisiones equivocadas, y a la hora de enfrentar las consecuencias de esas mismas decisiones, siempre le echan la culpa a alguien más, siempre le echan la culpa a otro. Primeramente a Dios, segundo, se culpan entre hermanos, y lo tercero de lo que Jesús nos habla, su palabra: no murmuréis entre vosotros, primero es hacia Dios, segundo hacia nuestros hermanos en la iglesia, y tercero es hacia el prójimo. La murmuración existe, y es increíble ver cómo personas llegan a todas las iglesias y empiezan a murmurar. Si está oscuro, si no hay luces, si las cortinas están feas, si el pastor es joven, si el pastor es viejo, si es bajito, si es gordito, si el pastor saluda, si no saluda, si la alabanza llega, si no llega, si cantan bonito, si son pocos, si son muchos, si el mensaje sí fue claro, si hay buena exégesis, si hay buena hermenéutica, si hay escatología, si realmente el pastor tiene conocimiento o no. Porque entramos a juzgar, a quejarnos, a entrar en un plan de muchos trata de sorprenderme para saber si este es mi lugar, y no llegar con un corazón sensible y permitir que Dios nos sorprenda para encontrar ese lugar. Mira la murmuración hacia Dios, aún a los que no van a las iglesias. Están murmurando siempre de Dios y por qué y todo lo que ya hablé. Pero entre las iglesias y todos los que llegan a una iglesia también están buscando murmurar, quejarse. Encontrar la iglesia perfecta que se acomode a cada persona es imposible, porque una persona cuando no ha nacido de nuevo
y no tiene esa intimidad con Dios y esa revelación y ese amor de Dios derramado en su corazón, pues obviamente todo le va a fastidiar, nada le va a encajar y siempre todo va a ser un problema para esta persona. No son parte de la solución, sino son parte del problema. No dicen aquí qué hay que hacer para solucionar este vacío, sino dicen aquí por qué no hay, aquí por qué no hacen y aquí por qué no tienen. Murmuración dentro de la iglesia. Pero por último, el tercer punto, recuerda, murmuración hacia Dios, murmuración dentro de la iglesia, pero también murmuración hacia nuestro prójimo. Esto tiene mucho que ver con Santiago, capítulo 5, versículo 11, que nos dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nos está nombrando que estamos ocupando un lugar que no nos pertenece, un lugar que le pertenece solamente a Dios. Mira, pensando en esto de la murmuración y la queja, esto fue el problema del pueblo de Israel y fue el problema por el cual no pudieron entrar a la tierra prometida. Y si Dios hubiese podido detener la murmuración de Israel, lo cual no lo puede hacer porque no puede quebrar el libre albedrío y cada quien decidimos qué hacer con nuestra vida, aunque Dios hizo de todo lo posible para que dejaran de murmurar, enviando milagros, señales, prodigios, pero fue imposible que el pueblo de Israel dejara de murmurar y quejarse. Si Dios hubiera podido detener a Israel de murmurar, Él hubiera podido introducirlos en la tierra prometida en un solo mes, o algunos dicen que menos días. Fue la constante murmuración y queja, la necedad, su deseo de regresar a Egipto que los mantuvo en ese círculo permanente en el desierto. Y pasa igual con nuestras vidas, la queja y la murmuración no nos hace avanzar, sino nos hace dar vueltas en el mismo desierto y seguir estancados y pasar muchos años de nuestra vida sin avanzar. Mira que este es un problema grande en el mundo y en la iglesia también. Dios pone a las conversaciones necias en la misma categoría de algunos. Y dice en Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. También dijo el Señor en Marcos 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y él dijo que de acuerdo a las palabras, según lo que Jesús dijo, esto es según lo que Jesús dijo, las necedades, la murmuración y la queja van de la mano con todos los otros pecados, con el adulterio, con el asesinato, con la fornicación, porque a veces podemos señalar con nuestro dedo, tal vez al asesino, tal vez al fornicario, tal vez a esos pecados que nosotros los tenemos allá en la cúspide, pero el Señor los pone por igual. Igual el que murmura, a igual al que fornica, igual al que tiene el pecado más grande. Mira, si yo pudiera nombrar algo aquí cruel, si pudiera ser cruel, la pedofilia es algo inmundo, algo tenaz, pero es un pecado que está aquí dentro de la lista de Dios, igual al que murmura, igual al que se queja, igual al que no saca provecho de nada, sino solamente está pensando en que los demás son los que les hacen daño, pero él nunca hace nada. Mira, para concluir lo que dice Proverbios 22, 24, 25, dice: no te unas a aquel, ni te acompañes del irascible, no seas que aprendas sus costumbres y pongas trampa en tu propia vida. Y concluyo con algo que
que alguna vez escuché y es que si metiéramos a la lavadora toda la ropa blanca, pero se nos fuera allí una prenda de color rojo y pusiéramos a lavar toda la ropa ya habiéndole puesto Clorox y todo, imagínate cuando la lavadora seque cómo quedarían las prendas. Blancas te aseguro que no, porque de seguro que el color rojo destiñe y va a manchar las prendas blancas y esto va a quedar un total desorden de colores y el blanco ya no va a ser blanco y mucho menos el rojo con el Clorox va a ser rojo. Esto es igual a lo que habla este proverbio. No te unas. Cuando nos unimos con este tipo de personas que a toda hora están murmurando y quejándose, resultamos tinturados de rojo. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más, por tu palabra que cada día nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Padre, te damos gracias por nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a controlar a través del Espíritu Santo del dominio propio en nuestra vida, en nuestra lengua, a no murmurar contra ti, contra nuestra casa de oración y mucho menos contra nuestro prójimo. Sabemos que nos equivocamos mucho, Dios, y a veces no notamos que estos son pecados que tú tomas en cuenta de la misma forma que los que a veces creemos que son muy altos. Ayúdanos, Padre, en este proceso para cada día cambiar más nuestras vidas. Te lo pedimos, Papá lindo, y hoy entregamos una vez más nuestras vidas a ti, habiendo orado en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.